Está con ustedes, hermanos, el Padre Ángel Guzmán para compartir la palabra de Dios, este mensaje que siempre edifica nuestra vida. Esperamos que estas enseñanzas sean de mucha bendición. Dios los bendiga. Divino Espíritu de Dios, danos tu luz, danos tu sabiduría. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos por favor a hacer tu voluntad y a vivir esta santa palabra. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hoy en el libro de los Reyes aparece la reina de Saba. Esta parte se dice que era o Etiopía o una parte de la península arábiga. Una reina desde el extranjero viene a buscar a Salomón porque tenía sabiduría, tenía fama. Pero ¿qué era lo que él le había pedido? En primer libro de Reyes, capítulo 3, desde el versículo 4 al 13, mira la súplica que él le hace a Dios. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede ni contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues cierto, ¿quién puede hacer justicia a este pueblo tan inmenso? Palabra de Dios. Entonces él pide un don fuerte que todos nosotros tenemos que clamarlo. Pidió sabiduría. ¿Para qué? Para que él, como gobernante que tenía poder tratar al pueblo con justicia. Por eso cuando el hombre es sabio, trae bienestar y bendición al pueblo. Y dice el texto sagrado que discernir entre el bien y el mal. Quiero insistir un poquito en esto. Entonces la sabiduría es un don del Espíritu Santo donde Él nos enseña a ver las cosas como Dios las ve y a juzgarlas como Dios las juzga. Podemos decir que la sabiduría es tener una mirada divina sobre las cosas habituales de nuestra vida. Y Él dice discernir entre el bien y el mal. San Ignacio de Loyola nos dice, y esto es para todos ustedes, no solamente para Salomón. ¿Qué decía San Ignacio de Loyola? O él nos dice que en el transcurso del día Dios tiene emociones, es decir, que el Espíritu de Dios nos impulsa a cosas buenas. Y sobre todo el Espíritu de Dios en la conciencia, en el interior, cuando obramos algo malo, Él nos inquieta, Él nos punza, pero siempre el Espíritu de Dios nos va a conducir a la paz, al bienestar, tanto para nosotros como para los demás. Y Él también nos dice que en el transcurso del día, el mal espíritu nos va a impulsar a que continuemos en la vida de pecado. Es decir, el que toma un traguito, ¿qué le va a decir? Hoy se tomó poquito, 3 cervecitas, tómese mañana 10. Eso no le va a pasar nada. O si está en una situación de pecado, lo va a estimular para que siga más y más en el pecado. Y una cosa que dice también Monseñor Fulton Sheen, que nos ayuda a discernir la acción del mal, dice que cuando uno está pecando, el demonio se vuelve amigo de uno y le ayuda a hacer el mal. Pero una vez que uno ha pecado, él se vuelve un acosador, es decir, lo aplasta, le vive recordando y le vive allá buscando su destrucción. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que San Ignacio de Loyola nos enseña a que nosotros a diario hagamos un examen interior de cómo están nuestras emociones. Es decir, ¿qué emoción me está gobernando?
si uno a diario se siente deprimido, enojado, apático, triste, es poder conocer humanamente por qué. Porque un alto porcentaje de nuestro actuar lo hacemos por emociones. No lo hacemos como decía el texto que Salomón pedía discernimiento entre el bien y el mal. Voy a redondear esto con un caso que me sucedió con una persona en Bogotá. Ella me decía, estoy intranquila, yo estoy siendo infiel a mi esposo, él no se ha dado cuenta. Y entonces yo le decía, pues Dios le está hablando a su conciencia. ¿Qué tiene usted que hacer si está obrando mal? Cortar con esa relación. Cortar. Y entonces se fue a hablar con el Señor y le dijo, no me siento bien, yo sigo queriendo a mi esposo. El otro le dijo, yo me voy a suicidar si usted me deja, no sé qué. Bueno, le armó todo el llanto, toda la película. Y ella seguía diciendo, no, mi hogar, mis hijos. Y miren lo que hace el mal espíritu. Veámonos por última vez. Vayámonos por allá a una cenita, una noche romántica. No va a pasar nada. Y pues ella se subió en la moto con el Señor a la última noche romántica. Y se fueron, pues yo me imagino que el Señor iba con ese corazón a mil, pum, 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 pum. Se emoción la última. Y se fue en la moto y había aceite en la vía. Se estrellaron, se mató el Señor, la señora, toda la piel se desgarró y todo eso. Pregunto, y ella misma después lloraba y decía, ¿cómo podía explicarle al esposo qué andaba haciendo por allá en una moto? ¿Cómo podía ocultar y quedar con el dolor de la muerte de esa persona por la última noche? No va a pasar nada. Mire, el mal espíritu nos hace ciegos a las consecuencias de lo que vamos a obrar. Por eso es tan importante esto del discernimiento. Porque por falta de discernimiento uno perece, por esa falta de conocimiento. Y eso era lo que tenía Salomón cuando él estuvo profundamente unido a Dios. Porque si ustedes leen la palabra de Dios, él después, teniendo esa unión con Dios, ¿qué hace? Pues pierde la sabiduría divina y termina con una cantidad de mujeres y termina en la idolatría. Por eso es importante uno que el discernimiento lo haga diario, que hasta el último día de la vida lo esté haciendo. Y miren cómo en el texto de la palabra de Dios hoy nos ayuda mucho con esa primera lectura. Incluso el Salmo decía algo muy bello. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho. Porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. ¿Y por qué no vacilan? Porque está siempre pidiendo iluminación divina. En el texto del Evangelio de hoy vemos cómo en el tiempo de Jesús era muy importante la pureza ritual, externamente el bañarse las manos y el hacer ritos externos para sentirse puro, santo. ¿Qué nos dice este texto sagrado o qué nos explica la palabra de Dios? Dios quiere que tengamos una espiritualidad de adentro, no una espiritualidad externa. Y aquí precisamente también habla de la pureza al comer alimentos. Recuerden que para el judío, él no comía animales que tuvieran la pezuña abierta. Entonces no comían la carne de cerdo, porque la comían otros pueblos que ellos consideraban paganos. Y con lo bueno que es el chicharrón, hermanos, y la rellena y todo eso. Y entonces ellos consideraban que eso los hacía malos, que eso los hacía pecadores. Pues miren qué interesante, que esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Toda la creación de Dios es bella y tenemos que cuidarla.
¿Ustedes creen que cuando Dios creó la marihuana y la coca se equivocó? No, la mata es hasta medicinal. Otra cosa es cómo el hombre la emplea y la manera como la usa. Pero toda criatura, desde las más pequeños, el otro día una persona decía, voy a matar esas lagartijas blancas. Le dije, ¿cómo se le ocurre matarlas? Yo le doy gracias en mi apartamento que se metan porque esas se comen una cantidad de zancudos y todo eso. Benditas, no hay que destruirlas, pero muchas veces nosotros hay animales que los vamos acabando y que ayudan en el ecosistema. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Nada de lo que usted se coma, nada de lo externo lo hace impuro. Lo que hace impuro es lo que sale ¿de quién? Del corazón. Entonces el buen Dios nos está diciendo que tengamos una espiritualidad interna, es decir, la maldad nace de la voluntad y de, oiga bien, matar la conciencia. La conciencia es esa voz interior de Dios, que toda cultura la tiene, eso que a nivel humano en todas las partes del mundo, pues todas las culturas han tenido la conciencia de lo grave que es lo que llamamos la ley natural de matar, de robar, pero allá está grabada en el corazón del hombre. Entonces muchas veces nosotros creemos que el mal está afuera, no que el mal está adentro. Y esto lo maneja la nueva era, esto lo maneja mucha gente supersticiosa. Van y se buscan por allá un brujildo, un radioestésico y bueno, todo lo que quieran, y lleva un péndulo y le dice, aquí hay malas energías. Esto aquí tiene, de seguro que está salado. ¿Y qué, dónde está creyendo uno que el problema está? ¿Adentro o afuera? Afuera. Y entonces ellos le dicen, bueno, usted para que se le quite las malas energías, báñese con ruda, coloque la penca de sábila, y es decir, porque se maneja como si el problema estuviera afuera, no adentro. Y es en el corazón de uno donde uno tiene que trabajar, porque el problema comienza adentro. Y miren lo interesante del texto sagrado. El Señor comienza a decirnos la verdadera pureza debe estar en el corazón. Y oiga bien, y la voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses 4:3, es ser santo. Oiga bien, lo que santifica no es lo que uno hace, sino el espíritu con que lo hace. Grábese en eso, lo que ¿qué? Lo que santifica no es lo que uno hace, sino el espíritu con el que uno hace. Es lo que los santos muchas veces llaman la recta intención. Yo puedo coger y hacer una cantidad de mercados y repartirlos, o hacer una fundación para que para evadir impuestos. Ahí yo puedo estar haciendo algo bueno, pero el fin ¿qué es? ¿Es correcto? ¿Es para la gloria de Dios o para un bien mío? Un bien mío. Muchas personas aquí en Colombia, ¿cuáles son las fundaciones que están montando? Las que tienen que ver con el deporte, porque están exoneradas casi el 100% de impuestos y otras parecidas. Y uno dice, ¿por qué? O la cultura. Pero ahí ya yo no tengo una recta intención. Y ahí es donde uno debe examinarse diariamente y trabajar internamente. ¿Por qué? Porque una cosa es adorar a Dios porque uno lo ama, y otra cosa, adorar a Dios porque uno está buscando un beneficio. Entonces yo puedo buscar y decir, bueno, voy a hacer una peregrinación a Monserrate, voy a arrodillarme y pidiendo algo. Y usted está pidiendo algo, pero el corazón sigue igual, sigue borrachito, sigue adúltero. Dios no le interesa tanto, le interesa sus necesidades, pero lo más importante es que a Él
le interesa su salvación. ¿Y qué sucede si hizo eso y no le ocurrió el milagro? Se enoja. ¿De qué me sirvió ir pegarme ese viaje hasta Bogotá, pelarme las patas y vean nada que Dios me cumplió? No me sirvió nada. Hoy, el rosario guadalupano, casi 2 horas, ¿de qué me sirvió? Oiga, el trabajo tiene que ser interior. Y esa es una enseñanza grande que hoy Dios nos quiere dar. ¿Qué quiere Él? Que nosotros nos preocupemos más no por la dieta, sino por el alma. En Levítico 11, en la antigüedad, ellos tenían unos rituales externos que creían que con eso se purificaba. Y la verdadera purificación comienza en el interior. Y cuando uno trabaja en el corazón, la vida es diferente. Yo hoy quiero aprovechar. ¿Dónde está Donato? Ven para acá, Donato. ¿Dónde está? Muy bien. Él me pidió que yo diera el testimonio de él. Y voy a aprovecharlo del amor guadalupano, aprovechando el tema. Donato, antes de tener un acercamiento a Dios, se había dedicado a contratar con el Estado. Y ustedes ya saben que muchos de estos contratos, de estas cosas, están marcadas por la injusticia. Hasta aquí, Donato. Y resulta que uno muchas veces coloca la confianza en el hombre. Y cuando usted coloca la confianza en el hombre, dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Maldito el hombre que pone la confianza. Y uno le ayuda en la campaña y suda la camiseta y comienza el primer mes, no podemos nombrar, el segundo no, el tercero, es que todavía es que el otro dejó cuadrado y vive con expectativas de hombres. Y Donato, pues en ese campo, él me pidió que le contara, llegó un momento dado en que físicamente lo perdió todo, comenzó a pasar necesidad y hambre. Y una vez estaba en Acacias, fui a predicar y él entró por curiosidad, no porque frecuentara la iglesia, ¿sí o no? Frecuentaba ya la cervecita y por eso estaba riquita así. Y bueno, entonces, y ese día Dios comenzó a hacer una obra muy grande en él. Y él sintió que espiritualmente estaba apartado de Dios, pero también estaba oprimido espiritualmente. Y comenzó un acercamiento a Dios, comenzó a acercarse a la iglesia. Y pues él no tenía nada. Y él, creo que así, espero no estar mintiendo en lo que yo me acuerdo que me dijo alguna vez, se comenzó a pedirle a Dios que le iluminara qué podía él trabajar, qué podía hacer. ¿De dónde es que es su merced? De Villeta. Y entonces él se acordó que allá en Villeta hacían unas lechonas muy buenas y dijo, yo como que me voy a poner a vender lechona. A alguien le parecería vergonzoso, feo, después de haber sido contratista, haber trabajado, y comenzó a hacer una lechona. De manera que a través, y yo no recuerdo exactamente cómo fue lo de la Virgen, es que eso sí, bueno, aquí tienen la foto. Un día estaba orando y aquí resulta que en un plato, tomándose un chocolate, dice él, en el plato se formó la figura de la Virgen de Guadalupe. Y él comenzó a sentir ese impulso y esa compañía de ella. Y había un local en Acacias que todo negocio que montaban fracasaba. Todo fracasaba. El pegado de la Virgen María le dio por comenzar a montar un restaurante. Y él diseñó, pues Dios le inspiró, una lechona con carne madurada. Es muy deliciosa, muy light. Y Dios lo fue bendiciendo y así salió adelante. Hoy una cosa que hay que reconocerle, Donato,
a las parroquias pobres, a los lugares pobres, él siempre dona lechonas. ¿Por qué? Porque Dios fue quien le dio ese trabajo, y antes él corría a buscar los contratos a Ecopetrol. Hoy vienen y lo buscan y ahí comen los trabajadores de Ecopetrol. Y este es un testimonio de cómo Dios nunca lo deja frustrado si uno cambia interiormente y se une de la mano de Santa María de Guadalupe. Muchas gracias, Donato. Vamos a pasar, hermanos, al ofertorio. Cuando yo levante la Sagrada Eucaristía en la consagración, ustedes miran el cuadro, le piden a ella la intercesión y después le hablan a Jesús. Le dicen: por el amor que tienes a tu Santísima Madre, escúchame, ayúdame. Voy a dirigirles una oración. Ustedes saben que con lo que ustedes donan, ayudan a esta parroquia, al trabajo que hace el Padre Renzo. Dios bueno, Dios santo, Dios todopoderoso, derrama tu bendición sobre esta ofrenda que estos hijos con sacrificio y amor dan para que esta parroquia siga cumpliendo con sus empleados, siga cumpliendo con los servicios y todo lo que requiere. Bendice la vida de estos hijos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los medios de comunicación requieren recursos económicos para sacar adelante estos contenidos. Hay muchas personas detrás de un trabajo de evangelización, así que esperamos que usted se suscriba y nos apoye en esta obra evangelizadora. Dios los bendiga.